¿Cuántos estamos siguiendo parte de lo que es la parashá de esta semana? No levantan las manos, pero cada semana trato de enviarles la parashá para que estemos, más que nada, tengamos un tiempo de escudriñamiento, de lectura de la palabra de Yahweh, de que podamos compartirla dentro de nuestras casas, en nuestras familias, con nuestro prójimo, ya sea esposa, esposo, entre los hijos, entre la familia, donde podamos convivir, donde podamos practicar, el que podamos tener, vamos a llamarle esa herramienta que tú y yo podemos echar mano, que podemos escudriñarle, que podemos hablarla los unos a los otros. ¿Sabes por qué es tan importante? Sabes, muchas veces vivimos en tiempos muy difíciles, o vivimos por tiempos muy adversos o dificultades muy adversas. Para muchos de nosotros, para cuántos se nos hizo, no quiero decir difícil, pero en medio de todo pudimos mirar la mano poderosa de Yahweh durante este tiempo de pandemia que estuvimos pasando. Mucho se habla que podríamos llegar a un confinamiento nuevamente, que por una nueva cepa, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo, di conmigo, es de permanecer fieles a Él. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es el de poder permanecer fieles a Él. Y que en medio de todo ese confinamiento que se pueda llevar, no estoy hablando que va a pasar o que va a suceder, pero es el de estar siempre preparados, el estar alertas y poder echar mano y el poder escudriñar. Y sabes, ciertamente cuando el pueblo judío se les fueron quitados los rollos de la Torá, y no aún dentro por mucho tiempo que se trataron de esconder los libros y se trataron de destruir, y muchos de ellos vinieron encontraron el libro nuevamente, lo trajeron delante del rey. Dice que muchos lloraron y se regocijaron porque habían encontrado el libro de la ley. Dice que inmediatamente mandó a que se guardara todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y sabes que por mucho tiempo tú y yo vivimos en esa gran mentira o en ese gran engaño, que aún por mucho de las reformas que se dieron, y te estoy hablando del año 324, después de la muerte de Yeshua, vinieron ciertas reformas, vinieron tal vez, si tú quieres, la reforma de Martín Lutero, que mucho de ello nada cambió en sí, sino que lo que había sido adulterado de la palabra, el engaño en el que habíamos permanecido, nada vino y cambió, sino al contrario. Se vino y se enseñó que es por medio de la fe, el poner la fe, la confianza en Él, somos verdaderamente salvos. Pero no es simplemente el creer, el poner la fe en Él, pero es entender que la fe es una fidelidad, es fidelidad a los caminos de Yahweh, que la misma palabra dice que el justo por la fe vivirá, que cuando aplicamos la palabra fe en su contexto correcto, no es simplemente el justo por la fe vivirá, el justo por el creer, por poner su confianza, sino es el justo por la fe, por la fidelidad que muestra los caminos de Yahweh. Dice que el justo por la fe vivirá, dice la misma palabra, dice, si aún el justo con dificultad te salva, dice, ¿qué será del impío, del pecador? Es el verdadero, no solamente el decir yo creo en la palabra de Yahweh, pero es el de ser hacedores verdaderamente de la palabra de Yahweh, ser hacedores de su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Pero viendo que ciertamente no es solamente el poner la confianza, pero es el ponerle emuná, la fidelidad en los caminos de Yahweh, es verdaderamente que tú y yo venimos y somos verdaderamente salvos. Y dentro de lo que tú y yo venimos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos el pueblo de Yahweh. ¿Cuántos entendemos que tú y yo somos el pueblo de Yahweh? Amén. No solamente por decir que somos el pueblo de Yahweh, sino cuántos verdaderamente lo creemos que somos el pueblo de Yahweh. Porque una cosa es poder decir, aún la palabra que yo te quería decir, dice, porque todos los que creen, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Dice, pero al que cree, dice, y al que no guarda sus mandamientos, dice, esa persona también es condenada. Cuando uno puede entender, dice, cuando venimos a poner nuestra confianza, que sabes, mucha gente puede creer y tener la fe puesta en algo. ¿Cuánto lo entendemos? Si uno puede decir, tú crees en Dios, ciertamente mucha gente cree en Dios. Pero la misma palabra dice que aquellos que creyeron en Él, a los que creyeron en Él verdaderamente, no al que dice yo creo, pero aquel que dice que verdaderamente cree en Elohim, o que ha puesto su confianza en Elohim, dice, y no guarda sus mandamientos, hay algo erróneo dentro de todo ello. Somos un pueblo, la misma palabra dice, muéstrame tu fe por tus obras. Si verdaderamente decimos que creemos en Elohim,
Nuestras obras, nuestros hechos, nuestras acciones serán completamente diferentes. Dice la palabra, dice que de las cuales Él nos predestinó desde antes, desde la fundación del mundo, para que anduviéramos en buenas obras, para que anduviéramos y camináramos en buenas obras. Si bien tú y yo podemos entender que nuestra fe o que nuestras obras, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es don de quién, don de Elohim. No es por nuestros hechos, por nuestras acciones. No es por decir yo guardo Torah, yo creo que en toda la Torah y guardo toda la Torah de Yahweh. Eso es lo que me va a salvar. Porque eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva verdaderamente es poner nuestra fe y nuestra confianza ¿en quién? En el Mesías. La misma palabra dice, Pablo decía, dice, pero aquel que no guarda la ley, dice, te juzgará a ti, que dice que tú la guardas. Porque no es solamente el creerlo, muchas veces podemos llenarnos de mucho conocimiento, entendimiento de la palabra, pero el entendimiento no nada más nos va a salvar, es el de aplicar verdaderamente la palabra de Yahweh en nuestras vidas para que tú y yo podamos tener un cambio y una vida diferente. Dice, de los cuales Él nos predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si bien, vuelvo a repetir, nuestras obras no nos salvan, las obras que tú y yo hacemos, que tú y yo mostramos de una vez que tú y yo venimos a los caminos de Yahweh y hemos entregado nuestra vida a Él, nuestras vidas y nuestras acciones, nuestros hechos, di conmigo, deben de ser diferentes. Porque nuestras obras, nuestras acciones, di conmigo, hablan mucho respecto a la salvación que tú y yo tenemos. Si yo, a pesar de yo haber venido a los caminos de Él, mis acciones no han sido diferentes, no han cambiado y no son obras buenas, hay una incongruencia con lo verdaderamente, con lo que yo digo, con aquello que verdaderamente yo creo. No sé si me estoy entendiendo. Porque nuestras acciones deben de ser diferentes. Porque eso hablan de la salvación que tú y yo tenemos. Y sabes, tú y yo somos como luminarias en medio de un mundo que está en medio de tantas tinieblas. Y que en medio de tantas tinieblas, sabes, dice la misma palabra, dice que las tinieblas no prevalecerán en contra de la luz. Cuando Yahweh hizo los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra, dice la palabra, dice que al día, que a la luz llamó día y a la noche llamó tinieblas. Pero de ese lugar de tinieblas sacó lo que es la luz. ¿Sabes de dónde fuimos tú y yo sacados? De un mundo en el cual tú y yo vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, como dice la palabra, dice tú y yo andábamos, donde dice la palabra que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, del medio donde había tanta tiniebla y tanta oscuridad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, de ahí nos sacó y nos tomó para un pueblo para Él. Y la misma palabra dice que las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. ¿Sabes? Las tinieblas, yo no sé si sea la expresión más correcta que voy a utilizar, pero las tinieblas se podría decir que no existen. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Cuando uno camina en luz, no caminará en tinieblas. Dice la palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra es la luz reflejada. Si Yeshua es la luz, la Torah, el verbo hecho carne, que Él es la palabra. Y cuando tú y yo escudriñamos y guardamos la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, di conmigo, estamos reflejando la luz de Yeshua a través de la palabra para traer dirección a nuestra vida, a nuestro andar y a nuestro caminar, cuanto lo entendemos. Porque somos esa luz. Yeshua dijo, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, dice, sino que la pone arriba de la mesa. Y a veces eso es una incongruencia que muchas veces no hemos entendido. Porque muchas veces tratamos de ocultarnos. ¿Sí o no? Yo no voy a poner a nadie, voy a exponerme a mí solo. Cualquier parecido con la realidad es de coincidencia. Pero yo me recuerdo que cuando yo le conocí a él,
Mi vida era completamente diferente, tenía vicios, tal vez no tan grandes, pero al final de cuentas vicios. La misma palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Mi hablar, y no es por ni jactarme de ello, no era bueno. Y por eso yo te puedo decir, yo no me asusto cuando yo escucho hablar a una persona mal. Porque en medio de ese mundo Él me tomó, Él me sacó. Y donde dice la palabra, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Cuando yo le empecé a conocer a Él, mi vida empezó a cambiar un poco. Y no te voy a decir totalmente como muchos de ustedes que yo he conocido, el testimonio de muchos que de la noche a la mañana la vida de muchos de ustedes cambió. Por eso siempre es algo pasajero o es algo paulatino, vamos a llamarle de una manera, el que el cambio va para muchos. Dice la palabra, dice que corramos de tal manera que podamos llegar que podamos obtener el premio. Algunos ciertamente a la verdad corren y otros tal vez no corren tan rápidos. ¿Sabes cuál es el error de muchos de nosotros? Que queremos que la gente cambie así. Porque mi cambio fue de la noche a la mañana y yo quiero que la vida tuya cambie también de la misma manera y no va a ser igual. Y no porque la palabra no lo pueda cambiar, no porque la palabra haya fallado, pero son mucho tiempo. Tú no puedes cambiar muchas veces la vida de una persona que lleva 30, 40 años en medio de un entorno que ha sido tan hostil, tan difícil y que desde la noche a la mañana pueda cambiar de un día para otro. No estoy diciendo que no se pueda. Hay casos que yo he visto que ha pasado con muchos de ustedes y ha sucedido. Pero para muchas personas a veces es un poco más despacio. Y en medio de todo, di conmigo, tú y yo tenemos que tener el amor. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que tener el amor. Siempre lo he dicho. Es con amor, con firmeza y con paciencia. Así lo aprendí de Pastor Hugo, lo aprendí de Pastora Dali, que ha sido de mentora para nuestras vidas. Y así ciertamente es la misma manera. Es con amor, con firmeza y con paciencia. Si tú vas a disciplinar o corregir la vida de un niño, yo sé que como padres tenemos la autoridad para poderle decir, yo soy el que digo, yo soy tu papá y así haces. Pero muchas veces en la mente y en el corazón del niño simplemente queda como un papá autoritario, un papá dictador que simplemente impone y eso es lo que él dice y así se tiene que hacer. Pero no he entendido muchas veces en el corazón del niño o del ser humano que primeramente se hace por amor. Cuando Yeshua vino, si uno puede leer el Malaquías capítulo 1, cuando Yeshua vino, y no me quiero desviar del punto, cuando Yeshua, si tú miras el pueblo de Malaquías capítulo 3 habla de un pueblo que verdaderamente habían tomado tan a la ligera lo que eran parte de las ofrendas de los sacrificios de la mesa de Yahweh, que en lugar de presentar lo mejor para Yahweh, presentaban lo más defectuoso, cuando verdaderamente lo que se debería de presentar delante de Yahweh, di conmigo, para Yahweh, voltea con la persona que está a tu lado, y dile, para el Padre, siempre será lo mejor, o es dar lo mejor de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y sabes qué es lo que hacía el pueblo? Tomaban el becerro más gordo y el más bueno, el más robusto, lo trataban para ellos. Y el ciego, el cojo, aquel que estaba defectuoso, lo presentaban ¿para quién? Para Yahweh. Al final de cuentas, y será un sacrificio. Al final de cuentas, el sacrificio va a morir y va a ser presentado. Hay que presentar lo que no es tan bueno y lo bueno lo quedamos ¿para quién? Para nosotros. Y eso es lo que hacía el pueblo. ¿Y qué es lo que dice Yahweh? Yahweh estaba en contra de todas estas prácticas que ellos estaban haciendo. Pero cuando tú miras la vida de Yeshua, aunque sabía, mejor dicho, aunque Yahweh sabía las acciones y las condiciones del pueblo, cómo hacían, Yahweh no vino directamente y reprendió al pueblo.
No vino directamente como dice Malaquías y les dijo, malditos son, dice, porque me han robado en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas. Sino que si tú lees el capítulo 1 de Malaquías, el versículo 1, ¿qué es lo que dice Malaquías capítulo 1? ¿Estamos ahí? Malaquías capítulo 1, verso 1 dice, la visión de las palabras de Yahweh acerca de Israel, dice, por medio de Malaquías. Dice, yo, dice la palabra, ese es Yahweh hablando al pueblo, dice, yo los he amado, declara Yahweh. Dice, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Dice, declara Yahweh, dice, no obstante a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero fíjate, lo primero que Yahweh les dice, ¿qué les da a entender? Antes de que Yahweh empiece a tener una corrección para con el pueblo y los discipline o tenga una corrección o una amonestación para ellos, ¿qué les dice Yahweh? Yo los he amado. Para que una vez que Él diera la amonestación o la corrección, el pueblo pudiera entender que Yahweh verdaderamente les amaba. Que lo que Yahweh estaba haciendo, por muy duro que pudiera haber sido Yahweh para con el pueblo pudiera entender que lo que Yahweh estaba haciendo era verdaderamente por quién, porque los amaba. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hebreos? Dice, porque cualquiera, dice, que ama a su hijo y no lo amonesta, no lo disciplina, dice, no lo ama, te lo estoy parafraseando. Dice, porque no es, dice, es un bastardo, dice, pero aquel que ama, reprende y correcciona a su hijo, verdaderamente que lo ama. La misma palabra dice, porque no desearás darle la muerte, dice, no desearás de hacer la muerte al niño o al joven. Hay Proverbios, nos habla mucho de estas instrucciones. Porque cuando verdaderamente se ama, di conmigo, se instruye, se enseña, se reprende, se exhorta. ¿Por qué? Porque es por amor. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la exhortación, la amonestación de Yahweh para nuestras vidas no es porque sea un Elohim malo o un Dios malo, sino es porque nos ama. Por muy difícil que... ¿A cuántos el Padre nos ha muchas veces confrontado? ¿Y cuántos hemos dicho, Padre, no, tú no me amas, porque si no, no me mostraras eso? Pero porque nos ama el Padre, nos muestra, nos exhorta. Y nos ama verdaderamente. Dice, si la disciplina, dice, en su tiempo no era buena. ¿Para cuántos de nosotros somos hijos? Y vamos a decir, ¿cuántos somos hijos? Porque todos, aunque algunos tengan la dicha de tener madre o tengamos la dicha de tener madre y otros no lo tengan, no nacimos por obra de nada, sino que fue el fruto de una relación entre papá y mamá, que tú y yo pudimos tener vida y estar aquí presentes. ¿Cuántos lo entendemos? Y por medio de ello, y a ellos, si tú le agregas, no importa cómo hayan sido tus padres, tus madres, uno puede decir, bueno, es que mi papá nunca me exhortó, nunca me reprendió. Tal vez nunca me exhortó, nunca me reprendió, o nunca me mostró el camino por donde debería de andar, sino que a su entendimiento, a su condición trató de enseñarme lo que era lo mejor, o lo que era lo bueno, o lo no tan bueno. Pero en medio de todo, no podemos olvidar que fue un plan perfecto de Yahweh, que a través de la relación que ellos pudieron tener, tú y yo podemos tener vida y estar presentes en este día. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso la misma palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás sobre esta tierra. La palabra no nos dice honra a papá y a mamá si tus padres fueron buenos, si no fueron buenos, simplemente es honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás sobre la tierra. Es honrarlos. ¿Sabes? La cosa nuestra es que muchas veces queremos decir, es que pues yo obedezco a mi papá si mi papá es bueno, si no, pues no obedezco. Y eso es más para los jóvenes. Y no es así. Porque la misma palabra dice que si a nuestro tiempo nuestros padres nos disciplinaban y no era tan bueno para nosotros, pero con el tiempo dice, miraremos el fruto y la recompensa de ello. ¿Para cuántos nos disciplinaron de pequeños? ¿Nadie? Ay, gracias, ya me habían asustado, ¿verdad? Para todos, o muchos, o de la manera que haya sido. Pero en cierta manera recibimos una exhortación o una amonestación, etc. Y en ese momento fue bueno para nosotros. O tú como padre
Cuando has exhortado, disciplinado a tu hijo, a veces no ha hecho un enojo tan grande y puede decir el hijo, es que mi papá no me entiende, no me comprende. Y para en ese momento tal vez no lo comprende. Dice, pero para el tiempo, dice, después mirará la recompensa. Porque sabrá y entenderá que la exhortación que se dio o que se recibió fue por el bien propio de Él mismo. ¿Cuánto lo entendemos? Y lo mismo es Yahweh para nosotros. Por el mismo amor que Él nos tiene, Él nos disciplina. Pero siempre te lo vuelvo a decir, es con amor y con firmeza. Porque aunque Yahweh nos ama tanto, voltea con la persona que está, tengo buenas noticias. Aunque Yahweh nos ama tanto, Yahweh no cambia. Yahweh, lo que Él establece como una verdad o decreta como una verdad, está establecida y Él no puede fallar a su palabra. Él no puede quebrantar a su palabra. El ser humano sí. La palabra de Yahweh dice, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre puede fallar. Yo puedo cambiar mi veredicto, yo puedo cambiar mi orden, mi estatuto, lo que sea. Yo puedo decirle a mi hijo, puedo estar muy enojado y dice, estás castigado. Pero a los 5 minutos se me pasa el enojo y se me olvidó y salió fuera. O etcétera, según sea el caso. Pero con Yahweh no es así. Yahweh estableció sus leyes, sus mandamientos, y Él no puede cambiar y Él no puede violarlas. Tanto es así que cuando Él le dio carta de divorcio a la casa de Israel, por mucho que amaba al pueblo de Israel, y en la misma carta en el libro de Oseas dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, si tú ni me conociste? Por mucho que sea el amor de Yahweh, Él no puede cambiar, porque Él había dicho que un hombre, dice, cuando una mujer dice se va y deja al marido y se profana, dice, nunca más volverá a ese marido volverla a tomar, sino que tendría que haber la muerte de alguien. Él tuvo que enviar a su hijo por amor a nosotros, para que por medio de la sangre de su hijo Él nos volviera a tomar nuevamente como pueblo de Él, para que nos rescatara de donde nos encontrábamos en un reino de tinieblas y nos pudieras trasladar al reino de su hijo amado, donde dice la misma palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales, donde estábamos tan perdidos. Y por el amor que Él nos tenía, y aunque nos dispersamos entre las naciones, Él mismo juró y dice, los dispersaré, pero ciertamente los retornaré nuevamente a su propia tierra, donde ciertamente ellos me buscarán, y si me buscan con toda su alma, con todo su corazón, dice, yo me dejaré ser hallado por ellos. Donde yo seré su Elohim y ellos serán para mí mi pueblo. Y que muchos de nosotros fuimos rescatados y hemos retornado. Y es por el gran amor que el Padre nos tiene. Pero Él, por mucho que Él nos amó, o Él por mucho que Él amó a la casa de Israel, Él no pudo evitar que la casa de Israel se fuera en un exilio a través de las generaciones. Que hasta el día de hoy, mucho de la casa de Israel sigue perdido entre las naciones y no ha vuelto en un arrepentimiento y en un teshuvá. Pero en la misma palabra Yahweh dice que donde Él los esparció en los confines de la tierra, Él los volvería a retomar. Donde Oseas dice, porque yo los esparcí, pero yo los volveré a sembrar nuevamente en su propia tierra. Y eso ciertamente ha sucedido. Y en eso podemos mirar el amor del Padre. No solamente el amor, pero la firmeza del Padre, Él no puede cambiar. Pero en medio de todo, siempre ser pacientes. Siempre, como padres, pero también Yahweh es paciente para con nosotros. Por eso te digo, muchas veces queremos que la gente cambie de un día para otro, de un instante a otro, pero para muchos va a llegar un tiempo. Tampoco estoy diciendo que sea una excusa para decir, bueno, hermano, tienes toda la vida para aquí cambiar, ¿verdad? Hasta que venga Yeshua y seguir viviendo igual. No. Dice la misma palabra, dice, por lo tanto, si escuchas hoy su voz, di conmigo, por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos vuestros corazones como muchos lo hicieron. O sea que para nosotros los que estamos aquí ya no debe haber excusa, gracias al Padre. Dice, ¿qué es lo que la misma palabra nos enseña? Dice que una vez entonces que Él nos toma, es siempre ser pacientes. Dice, porque aunque nosotros hemos sido infiel, Él siempre ha permanecido fiel para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? Le hemos regado. Y a veces hasta se nos ha ido de todavía como barrida de safe, y todavía nos vamos hasta segunda todavía.
Ya no nos quedamos en primera, sino que nos pasamos hasta segunda y hasta tercera si nos descuidamos. Y hemos fallado. Pero en medio de todo el amor de Yahweh, ¿sabes una cosa? Yahweh no va a cambiar. Pero aún a pesar de ello, Yahweh sigue permaneciendo fiel para con nosotros. Él no puede cambiar. Y lo mismo sucede. Nosotros debemos ser pacientes, también di conmigo, para los demás. Debemos demostrar la paciencia, el amor, la firmeza. Yahshua, otro ejemplo de ello, la mujer samaritana. ¿Qué es lo que vino Yeshua? ¿Cuántos sabemos? Vamos a poner este panorama. ¿Cuántos entendemos que Yeshua conoce y sabe todas las cosas? Él conoce todo, dice la misma palabra, dice que aún no está la palabra en nuestra boca. Dice, y Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce toda. Es más, Él conoce los pensamientos de nuestros corazones. Lo que tú y yo estamos pensando ahorita, Él lo conoce. Si yo estoy pensando que ya tengo hambre y quiero salir a comer, Él sabe que tengo hambre y quiero salir a comer. Yo no, ok. Ahorita no más tarde sí. Pero Él conoce. Él sabe lo que yo estoy pensando. Dice, engañoso es el corazón del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño los corazones y doy a cada uno según sus obras. Que aun cuando yo digo, Yahweh conoce mi corazón, ¿sabes que eso es lo que más nos debe de preocupar? Porque a veces lo tomamos como una frase tan expresiva para justificarnos. Y así nos ha enseñado y pensamos que por ser tan sinceros estamos bien. Pero déjame decirte, estamos sinceramente equivocados. Porque no es así. A veces somos tan sinceros que esa sinceridad siempre nos lleva a decir, no, es que yo fallé, pero nunca tenemos un cambio. Cuando uno dice, Yahweh conoce mi corazón, ¿sabes? Él conoce nuestros corazones. Si cuando yo digo, es que yo no pude llegar y iba a llegar al servicio de Shabbat, pero ya no pude, Yahweh sabe si yo hice el intento por llegar o no hice. O si era tanto mi anhelo por estar en Shabbat o no era tanto el anhelo estar en Shabbat. O por estar tanto en la fiesta, por recibir la fiesta, si lo era o no lo era. Yahweh conoce nuestros corazones. Y Él conoce lo que hay aquí adentro. Y sabes, eso es lo que Yahweh quiere cambiar. Porque si Él va a mostrar la imagen de Él en medio de un mundo que está tan perdido y que está en tinieblas, Él lo hará a través de un pueblo sano que pueda mostrar la imagen y la semejanza de Él a un mundo que está tan perdido. Por eso Yeshua dijo, porque nadie pone una lámpara abajo de la mesa, sino que la pone arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice, y así vean vuestras buenas, ¿qué dice la palabra? Vuestras buenas acciones. Dice la palabra que Él nos predestinó desde antes para que anduviéramos en buenas acciones, para que nuestras obras fueran diferentes. Te lo vuelvo a repetir, nuestras obras no nos salvan, pero sí hablan mucho de la salvación que tú y yo tenemos. Dice, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. Si queremos que otros puedan glorificarle a Él, puedan venir a los caminos de Él, di conmigo, nuestras vidas deben de ser completamente diferentes. Donde a través de nuestras vidas pueda verse el reflejo y la semejanza de Yeshua, para que al mirar nuestras buenas acciones, ellos también le glorifiquen a Él que está en los cielos. Sabes, muchas veces tú y yo somos los responsables, así como tú y yo somos los responsables para que otros puedan venir a los pies y a los caminos de Él. Nosotros también podemos ser responsables de que otros no le quieran conocer a Él. Y eso está todavía aún más difícil. Porque si mi vida, si yo me digo ser creyente, que yo le amo y que yo le reverencio con mi alma, con corazón, y Él es mi todo y Él es mi rey a través de mis labios, Él es mi rey, es mi todo y Él es mi amo, pero mis acciones son completamente opuestas. Mucha gente dirá, así como estoy bien. Porque a la medida, ¿sabes? El ser humano siempre se va a comparar. El problema es que no nos comparamos con el estándar y con la imagen de Yeshua, con el estándar de la medida, con la medida que es Yeshua.
Nos comparamos siempre, el ser humano siempre se va a comparar con aquel que es inferior a quién, a él, para justificar sus hechos y sus acciones. Porque si yo estoy mal, yo no me voy a comparar con uno que vive una vida en santidad de cada dos, porque pues, sí, tengo mucho que cambiar. Pero sí me voy a comparar con aquel que peca todavía un poco más que yo. Pues si yo estoy bien, yo no peco tanto como esta persona. Por lo tanto, yo soy bueno. ¿No es lo mismo que le dijeron a Yeshua? Le dijeron, maestro bueno, ¿qué es lo que debo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Yeshua? Dice, porque no hay ningún otro bueno excepto ¿quién? Excepto Él. Y nuestro estándar de medida debe de ser Yeshua, de la manera de compararnos. Dice, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. De así debemos de vivir una vida en santidad. Si bien no podemos ser perfectos, di conmigo, sí podemos buscar la perfección o la santidad cada día de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Nadie de nosotros es perfecto. Ni tú, ni yo, nadie de nosotros. Es más, Pablo decía, entre los cuales yo soy el primer pecador de todos. Dice, no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Pero sabes, sí podemos tratar de vivir una vida en santidad y una vida de rectitud delante de los caminos de Él. Porque cada día está basada en decisiones diariamente que tú y yo tomamos. O yo decido buscarle a Él o no le busco. O decido tener una vida y una relación con Él, o no tengo esa vida de relación y de intimidad con Él. Porque son decisiones. Ahora, si es el demostrar, yo te lo decía cuando comenzábamos, de escudriñar, no me olvidé del tema, simplemente fue como una introducción. Parte de lo que son las parashá, son para estudiarlas, y parte de esa parashá que tú y yo estudiábamos durante esta semana, la parashá es Emor, que significa diles. Y yo te decía que todo privilegio, di conmigo, todo privilegio tiene consigo una gran responsabilidad. Yo lo decía el miércoles. Mucha gente anhela tener un mejor puesto, una mejor posición. Aquella persona que trabaja muchas veces en una maquiladora y desea ser supervisor y decía, es que yo deseo ser supervisor. Bueno, y es un mejor privilegio, pero ese privilegio va a traer una responsabilidad con él, que ahora ya no solamente va a ser el de sacar la línea, sacar su producción que le corresponde a él, sino es al estar atento y a cargo del trabajo que hacen todos los demás. ¿Es un privilegio ser jefe? Sí. Pero el ser jefe, los que tienen una empresa saben que es una gran responsabilidad. No es solamente decir soy jefe y me siento y no hago nada, sino es el estar siempre al pendiente a cargo de lo que el trabajador está haciendo, si cumple las normas de seguridad, si etcétera, etcétera, si cumple con el trabajo que se le pidió en todas las cosas. Y lleva una gran responsabilidad sobre la vida de una persona. Porque muchos dicen, yo quisiera ser el jefe para estar como el jefe aquel. Pero para ser jefe, número uno, tuvo que escalar y aprender muchas cosas. Y una vez que está ahí, es el de tener una gran responsabilidad a cargo de todos los que trabajan para él. La persona que decide ser gerente de una empresa, bueno, pues qué bueno, pero ahora es más responsabilidad de hacer que la empresa pueda salir adelante. Son responsabilidades. Ahora la misma palabra dice, parte de esta parashá, si vamos a Levítico capítulo 21, se me andaba olvidando. Levítico capítulo 21, si uno puede leer el capítulo 21, y aún el capítulo 22, parte de lo que tú y yo leemos en el capítulo 1 y el capítulo 22, nos hablan acerca de las leyes sobre los sacerdotes, para que pudieran ser ejemplo para la gente. El sacerdocio tenía que ser, no solamente eran sacerdotes, pero tenían que tener, cada sacerdocio tenían una gran responsabilidad. Era un privilegio ser sacerdotes, tal vez, que era de la casa de Leví, del sacerdocio de la tribu de Leví, pero juntamente con esa responsabilidad, llevaba una gran responsabilidad para ellos, el de ser ejemplo para los demás. Ellos tenían que ser ejemplos para el pueblo,
cómo debían conducirse, cómo debían de comportarse. El capítulo 23, todos conocemos capítulo 23 del libro de Levítico, nos habla acerca de las fechas, de las fiestas instituidas por Yahweh para su pueblo, cómo tenían que guardar, cómo tenían que celebrarse, cómo tenía que hacer el pueblo. Pero si uno puede mirar lo que es el capítulo 21 y el capítulo 22 del libro de Levítico, nos hablan precisamente sobre ello. Los sacerdotes debían de ser ejemplo para los demás, y una de las privilegio más grande es el poder mirar la hermosura. Cuando Yahweh dio los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, de Éxodo capítulo 19, llamó al pueblo y les dio un llamado. Dice: si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, serán un pueblo de un real sacerdocio, pueblo escogido para mí. Era una gran responsabilidad para el pueblo. Di conmigo: tú y yo, que hemos venido a los pies de Yeshua, tenemos un gran privilegio, que nos constituyó y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nación santa, pueblo escogido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice que Él nos hizo un pueblo de reyes y de sacerdotes. Pero esa responsabilidad de sacerdocio, di conmigo, ese sacerdocio lleva una gran responsabilidad de nuestra parte. Y esa responsabilidad de conmigo es el aprender a ser ejemplo para los demás, para que otros puedan vivir una vida de santidad y de rectitud. ¿Delante de quién? Delante de Yahweh. Sabes, tú y yo somos ejemplo. Uno puede decir: bueno, es que yo no tengo ningún ministerio, es que yo no sirvo. Muchas veces encajonamos decir: es que si tengo un ministerio, tengo un privilegio, tengo un cargo grande dentro de la asamblea, dentro de la iglesia. Pero como personas que tú y yo somos, sabes que la mirada de muchos está puesta sobre tu vida por el simple hecho de ser creyentes, o de decir que tú y yo le amamos a Él y que le buscamos a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces muchos ojos te mirarán y te observarán si somos el ejemplo o si no lo somos. Porque muchas veces aquel que tiene defectos sobre sí mismos o sobre sí mismo siempre tratará de mirar los defectos en alguien más para autojustificar los suyos propios. Yeshua dijo: porque antes de que quites la viga del ojo de tu hermano, quita la viga que tienes en tu propio ojo. Primeramente tenemos que cambiar nosotros para que también podamos cambiar la vida de otros. Sabes, a veces queremos cambiar la vida de alguien más, pero no miramos que aún nuestras propias vidas tienen muchas áreas que cambiar. Y sabes, nadie es perfecto. Sabes, aún el sacerdocio terrenal de la tribu de Leví tenía fallas, tenía defectos. No era un sacerdocio perfecto. Ellos tenían que entrar delante de la presencia del lugar santo, del lugar santísimo, el lugar santo que le correspondía al sacerdocio, pero el sumo sacerdote era el delante del lugar santísimo. Y solamente él podía entrar, pero si él entraba, aguas. Tenía que asegurarse que su vida estuviera bien delante del Creador o delante de Yahweh. Porque si la vida del sacerdocio estaba mal o estaba en pecado, moría instantáneamente. Y la cosa es que nadie podía entrar hasta aquel lugar y sacarlo, sino que tenían que jalarlo con una fuerza hasta afuera. Y una vez que entraba hasta ese lugar, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismos y después sacrificios por lo de todo el pueblo. Yo no sé si me estoy entendiendo. No era simplemente entraba delante de la presencia del Padre y ofrecía sacrificios por el pueblo. No, tenía que ofrecer sacrificios primeramente ¿por quién? Por él mismo. Porque si iba a ofrecer sacrificios, dice que todo sumo sacerdote estaba constituido, dice, para hacer expiación por el pueblo, por interceder por el pueblo. Pero antes de interceder por el pueblo tenía que asegurarse que la vida de él estuviera bien delante de Yahweh.
Muchas veces queremos orar, interceder por la vida de otros, cuando la propia vida nuestra no está bien delante de Yahweh. Es una incongruencia con lo que respecta a la ley y el sacerdocio, porque tenía que ofrecer sacrificios primeramente para él, estar bien delante de Yahweh, y una vez que estaba bien delante de Yahweh, podía hacer sacrificios delante de todo el pueblo. Si no, no podía. Dice que nadie, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nadie de nosotros es perfecto. Si tú te acercas mucho a la vida de una persona, te darás cuenta que tiene defectos. Y yo siempre lo he dicho, si te acercas más a mí, te vas a dar cuenta que soy ser humano y que no soy perfecto y que tengo muchos defectos también. Y el que tengamos defectos no significa que nos escudemos. Decir, bueno, es que no soy perfecto y pues así me tienen que aceptar. No, tenemos que hacer algo siempre por tratar de cambiar nuestras vidas, por ser mejores, porque nadie lo es. Y entre más tú te acercas a alguien, tú puedes mirar los defectos. O entre más tú y yo nos acercamos a la luz, que es Yeshua, entre más cerca de la luz tú y yo estamos, más nos daremos cuenta de las imperfecciones que hay. Si tú pones una luz blanca en un lugar, daylight que le llaman, que es luz LED brillante blanca, las unas que son soft white, le pones una así tenue amarilla y el cuarto puede mirarse limpio. Pero le pones una luz brillante y dices, bájale tantito a la luz, ¿verdad? No se mira tan bien. Porque entre más te expones a la luz, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones y de las cosas que tenemos que cambiar. Y lo mismo sucede, entre más cercas tú y yo vamos estando de Él, más nos daremos cuenta que tenemos áreas que cambiar en nuestras vidas para poderle servir a Él. Pero tenemos que acercarnos. Y más cerca de Él, y entre más cerca nos estamos, más cuenta me doy de las imperfecciones que yo tengo para poderlas cambiar. Para poder cambiar mi vida, para que Él me ayude a poderlas cambiar, para que yo las pueda transformar. Y parte de ese sacerdocio, vamos a leer capítulo 1, dice, después Yahweh dijo a Moisés, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminarán a causa de una persona muerta entre el pueblo. Dice, salvo que sea por su pariente cercano, dice, por su padre o por su madre, dice, por su hijo, por su hija o por un hermano, dice, o por una hermana, doncella, dice, que esté cerca de él, dice, que no haya tenido marido, dice, por ellos, dice, ni podrán contaminarse, dice versículo 4, dice, no se contaminarán por un dirigente, dice, de su pueblo, dice, para que no sean impuros. Dice, no se harán tensuras, dice, en sus cabezas, ni se cortarán el borde de su barba, ni se harán incisiones en el cuerpo, dice, sino que serán santos, di conmigo, serán santos para su Elohim y no profanarán el nombre de Yahweh, su Elohim. Aquí hay algo muy interesante. Eran las leyes y las sacerdocios establecidas por todo el pueblo. Y uno puede mirar que no deberían de acercarse a ningún cuerpo muerto, excepto por afuera que por algún pariente. Dice, pero no se acercarían, dice, porque de lo contrario se contaminarían o contaminarían sus cuerpos. ¿Qué nos enseña para nosotros? Di conmigo, ninguna relación hay entre lo que es tinieblas y entre lo que es luz. Porque la vida o la muerte habla de un estado caído, mas cuando Yahweh mismo es un Elohim de vida. ¿Cuántos entendemos eso? No hay ninguna relación. Eso es algo que tú y yo podemos rescatar para nuestras vidas. No debe de haber en nuestras vidas, o ser ejemplos, si tú le quieres llamar, poder entender, es no contaminarse, ya que Elohim mismo es la fuente de vida. No se debe mezclar entre lo que es vida y lo que es muerte. Tú y yo que estamos vivos, dice la misma palabra, dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado para que ahora tuviéramos vida y vida en abundancia. Para que una vez que ya que tenemos vida y que tenemos una vida en abundancia y estamos conectados a esa fuente de vida, ya no podemos estar más en medio de un ámbito en lo que es muerte, que es lo que es contaminación, lo que es pecado.
Cuando Él nos separó, cuando Él nos sacó, di conmigo, nos sacó para que fuéramos un pueblo diferente y un pueblo apartado, di conmigo, para Él. Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro 1, versículo 15. Dice, sino que así como aquel que los ha llamado es santo, dice, sean santos en toda su manera de vivir. Di conmigo, versículo 16 dice, porque escrito está, dice, sean santos como también yo soy santo. Di conmigo, Él nos hace una invitación a que seamos un pueblo santo y un pueblo kadosh. ¿Cuánto lo entendemos? A eso Él extiende los llamados, nos hace un llamado a ser un pueblo santo. En toda, dice la manera, seamos santos en toda vuestra, versículo 15 dice, sean santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir, de conducirnos, de hablar. Yo te decía, yo daba parte de mi testimonio. Mi hablar no era bueno. Mis acciones no eran buenas, no eran justas. Dice que Él nos llamó a vivir, dice, sean santos en toda nuestra manera de vivir. En lo que decimos, cómo decimos las cosas, cómo hablamos, cómo nos comportamos, incluso cómo pensamos también. Porque muchas veces en nuestros propios pensamientos ya estamos pecando. Ya no estamos viviendo una vida de santidad. Porque pecamos en muchas y diferentes maneras. Y el llamado que se nos hace como pueblo de Él, como sacerdocio de Él, di conmigo, es de vivir de una manera santa, apartada ¿para quién? Para Él. Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice, porque yo soy Yahweh Elohim, dice, por tanto conságrense y sean santos. Dice, porque yo soy santos, dice la palabra, dice, por tanto, dice, yo soy Yahweh Elohim, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santos. Él nos hace un llamado. Si tú quieres, versículo 45, dice, porque yo soy Yahweh Elohim, dice, que los hice subir de la tierra de Egipto, dice, para que sean un pueblo santo, porque yo soy santo. Capítulo 19, versículo 2. Dice, habla a la congregación de los hijos de Israel y dile, sean santos, porque yo soy santo. Dice, yo soy Elohim. Capítulo 20, versículo 7. Dice, santifíquense pues, dice pues, y sean santos, porque yo soy Yahweh, soy Elohim. El llamado que Yahweh nos hace, di conmigo, es de vivir una vida de santidad. Vuelvo a repetirlo, si bien nadie es perfecto, sí podemos buscar la santidad diariamente en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Yo la busco. Yo decido buscarla y yo decido ser diferente. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según Él nos escogió de antemano. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, dice, antes desde la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yahshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad, dice, para alabanza de la gloria y de su gracia, dice, que gratuitamente ha sido impartida sobre nosotros en el amado. Dice que Él nos predestinó, el llamado que Él nos hace, vuelvo a repetirlo, es un llamado para que vivamos una vida de santidad. Dice, Él nos escogió desde antes, desde la fundación del mundo, di conmigo, para que fuéramos santos, sin mancha, di conmigo, delante de Él. Él nos hace un llamado. Y por el tiempo yo no voy a alcanzar a entrar en todo lo que es la Parashat, capítulo 21, 24. Pero en sí lo más rescatable que uno puede entender es que el llamado que Él nos hace es de vivir una vida de santidad y una vida de rectitud de conmigo delante de Él. Y sabes, el vivir una vida de santidad y de rectitud implica o lleva consigo el tener que ser hacedores y guardadores de su palabra, de sus mandamientos de Él. Eso nos lleva a vivir una vida de santidad. ¿Sabes? Sus mandamientos nos muestran, nos enseñan las áreas donde tenemos que corregir.
Si yo no puedo amar a mi hermano, la palabra dice, amarás a tu hermano, perdonarás a tu hermano. Me muestra cómo debo de conducirme. La misma palabra dice, si yo tengo algún problema en mi vida con el hablar mal delante de alguien más, la vida dice, no calumniarás a nadie, ni darás falso testimonio. Si yo muestro a veces imparcialidad por defender o inclinarme hacia una persona o hacia otra, dice la misma palabra, dice, no te mostrarás a favor, dice, de uno ni de otro, sino que juzgarás con justicia a ambos. La misma palabra nos enseña cómo debemos de conducirnos. Cómo debemos de amar a Yahweh, cómo debemos de andar en medio de esta vida, cómo debemos ser delante de Él. ¿Sabes? Simplemente para terminar el versículo, donde leíamos en Levítico capítulo 21, dice que no te acercarías adelante ni un cuerpo, dice, ni siquiera de uno te contaminarás. Dice la misma palabra, dice, ni te cejarás, dice, ni te harás trenzados, etcétera, etcétera. Sabes, muchas de estas cosas eran de las leyes paganas, que muchos de ellos, de la cultura que era de las leyes o las culturas paganas, ellos muchas veces acostumbraban. Aún las mujeres en India hoy en día, cuando el ser querido, creo que el esposo muere, ellos se rapan completamente toda la cabeza, enseñar de luto para recordar la muerte de esa persona querida o de ese ser amado. Muchas otras culturas, tatuajes, la misma palabra dice, se hacen tatuajes o y señas y todo para recordar la vida. Y esa es en la cultura que muchos de nosotros estamos. Y dice la palabra de Yahweh, dice, no lo harás. ¿Sabes por qué? Porque todo eso corresponde a muerte. Pero para nosotros que tú y yo tenemos esperanza, primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, por lo tanto dice, no se entristecerán. Vamos a leerlo rápido, para no sacarlo de contexto. Primera de Tesalonicenses 4, con eso termino. 4:13. Dice, pero no queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no se entristezcas como aquellos que los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Elohim traerá con él a los que duermen en Yeshua. Dice, por lo cual nos decimos por estas palabras, dice, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Adón, dice, no pereceremos a los que durmieron. ¿Por qué dice Yahweh? Dice, ¿por qué? Di conmigo, porque el estar en él trae esperanza. Muchas de las culturas del alrededor paganas tenían que hacer diferentes cosas o rituales para traer a memoria la vida del ser querido. Dice la palabra, dice, pero para ustedes como pueblo de Elohim, dice, no será así. Dice, por lo tanto, dice Tesalonicenses, dice, no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Si bien aunque puede doler la muerte de un ser querido, de un familiar, dice la palabra, dice, hay esperanza que tú y yo tenemos. Dice, pues no precederemos a los que duermen, dice, porque ciertamente el Adón vendrá y traerá juntamente con él a todos los que durmieron. Di conmigo, el estar en él trae esperanza para nuestras vidas. Si no lo he leído, termina de leer capítulo 21, 22, léelo en tu casa y comparte con los que están ahí. Yo ya por el tiempo no voy a alcanzar a entrar en todo, pero si algo que sí te puedo decir es, permanezcamos en esa santidad y en esa rectitud y en ese llamado. ¿Sabes? El ser pueblo apartado, separado, nos hace estar en un lugar diferente, aparte. Aquello que es consagrado para Él no puede ser profanado. No sé si me explico. Si tú sigues leyendo parte de esta parashá, dice, y no profanarán, dice, no profanarán dice, sino que lo guardarán, dice, porque entonces estarán profanando mi nombre. ¿Sabes? Lo que he sido apartado y consagrado para Él es de Él, no es nuestro. Y no solamente cuando quebrantamos el mandamiento estamos profanando, quebrantando el voto que hicimos delante de Él, sino que estamos profanando también el nombre de Yahweh. Si tú lo lees, está aquí, en Levítico. Por eso voltea con la persona que está todo, le dijo conmigo, para Él siempre será lo mejor de nuestras vidas, siempre debe ser el número uno en nuestras vidas y siempre debemos buscar la santidad y la rectitud delante de Él, de ser un pueblo santo, de ser un pueblo separado. Amén. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Yahweh, por tu instrucción en nuestras vidas.
Ayúdanos, Padre Yahweh, que sea tu mismo Ruach HaKodesh trayendo la revelación y el entendimiento de ella. Que en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en nuestro tiempo, Padre Yahweh, de comunión contigo, sea tu mismo Ruach HaKodesh trayendo tu palabra de verdad a nosotros. Que a través de ella, Padre Yahweh, tú confrontes tal vez nuestras vidas, amonestes. Y aunque muchas veces, Padre Yahweh, puede parecer doloroso para nosotros, ciertamente es su instrucción la que nos cambia, la que nos moldea. Porque su tiempo, Padre Yahweh, miraremos el fruto de ello. Háblanos, enséñanos. Y si aún tienes que confrontar nuestras vidas, Padre, hazlo. Porque somos hijos tuyos. Y si hijos tuyos, Padre, tu palabra dice que al que tú amas, tú disciplinas y tú corriges. Que sea tu corrección de amor cambiándonos, moldeándonos y transformándonos. Que como un pueblo de reyes, de sacerdotes, podamos verdaderamente mostrar la imagen y la semejanza tuya a un mundo que está tan perdido. Que a través de nuestras buenas acciones, que de nuestras obras, los demás puedan glorificarte a ti y puedan venir a los caminos tuyos. Porque ciertamente, Padre Yahweh, tu palabra dice que tú nos has reconciliado contigo mismo, para que reconciliemos, Padre Yahweh, a aquellos que están perdidos. Gracias, Padre Yahweh, por reconciliarnos, porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos reconciliaste contigo y nos hiciste sentar en lugares celestiales. Pero ayúdanos que también podamos traer la reconciliación a otros contigo, a nuestras casas, a nuestras familias, en nuestro entorno. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Ya sé, con nuestras manos levantadas. Padre Yahweh, gracias, porque son nuevas tus misericordias, Padre Yahweh, cada mañana. Te pedimos que nos lleves en paz, que nos lleves en shalom. Que tu nombre seas puesto sobre nuestras vidas y podamos ser un pueblo bendecido. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.